Un joven estudiante caminaba por el pasillo de la escuela, recordando una oportunidad que tuvo en el pasado para salvar el mundo. Mientras avanzaba, una extraña voz que solo él podía percibir le hablaba, presentándose como un sistema. El muchacho, preocupado, decidió que después de hacer una entrega iría al consultorio psicológico, pensando que su salud era lo primero. Continuó su camino por el patio, con la bolsa de comida en la mano, pero su tranquilidad se vio interrumpida de repente. «¡Tú, el de adelante, apártate!», gritó una voz femenina con urgencia desde atrás. Antes de que pudiera reaccionar por completo, un grupo de estudiantes pasó corriendo a su lado en una ráfaga caótica, empujándolo ligeramente. Una chica de cabello anaranjado y mirada decidida los lideraba, gritando que ya iba en camino. El joven levantó la vista y vio la causa del alboroto. Un hombre de aspecto asustado corría a lo lejos y alguien le gritó a él que los detuviera. Por un instante, el estudiante cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de resignación. Sin embargo, decidió intervenir. Se movió rápidamente y puso una mano sobre el hombro de la chica de cabello anaranjado para detenerla. Ella se detuvo en seco y se giró para mirarlo, con una expresión de confianza y desafío, mientras él la observaba, algo sorprendido. Al estar tan cerca de la chica, una alarma interna le advirtió al joven que ella era peligrosa y que debía huir. Pero en lugar de atacar, ella le tomó el rostro con suavidad y le pidió ayuda. Acercándose a su oído, le susurró su verdadera intención. Necesitaba que detuviera al director. Le explicó que no podía enfrentarse abiertamente a los profesores y que por eso necesitaba su colaboración. Desde la distancia, el director vio la escena y la malinterpretó, pensando que el muchacho había hecho un buen trabajo al calmarla. Sin embargo, para su total sorpresa, el joven se abalanzó de repente sobre él y lo sujetó con fuerza. El estudiante no entendía lo que pasaba. Su cuerpo se había movido por sí solo. La voz en su cabeza le explicó que la chica parecía tener una habilidad de control mental. Mientras él mantenía inmovilizado al director, la chica y sus compañeros aprovecharon la distracción para escalar un muro y escapar. Una vez que se fueron, el joven recuperó el control de su cuerpo y soltó al hombre. El director, furioso y confundido, le exigió una explicación, preguntándole si estaba con ellos. Manteniendo la calma, el estudiante simplemente señaló en otra dirección y le dijo al profesor que habían estado haciendo obras de construcción al otro lado del muro durante toda la mañana. Para sorpresa de todos, la excusa del joven resultó ser cierta. Al mirar, el director vio la zona de construcción y a un obrero quejándose de que un estudiante había pisado el cemento fresco. El muchacho pensó para sí mismo que solo quería que tomaran otro camino, sin imaginar que acabaría así. El director, creyendo que el estudiante lo había salvado de una caída, lo elogió frente a los demás. Luego, se giró para regañar a la chica y a su grupo por su comportamiento, asignándoles como castigo una reflexión de 800 palabras. La chica de cabello anaranjado lo observaba con recelo, preguntándose si él sabía de antemano sobre la construcción. Mientras el joven se alejaba de la escena, ella apretó el puño, sintiendo que la había dejado en ridículo a propósito y prometiendo que se las pagaría. Más tarde, en un lugar más tranquilo, el muchacho finalmente se dirigió a la voz en su cabeza. El sistema, aliviado por ser creído, le explicó la situación. Le dijo que el mundo era como una moneda de dos caras en delicado equilibrio. Cuando los corazones de las personas se inclinaban hacia el lado negativo, ese equilibrio se rompía y el mundo comenzaba a colapsar. Sentado en su escritorio, el joven escuchó la sombría advertencia. Si no hacía nada, las personas que le importaban desaparecerían. Frustrado, se preguntó por qué no le había dicho algo tan crucial desde el principio. Asimilando la gravedad de todo, finalmente preguntó: «¿Entonces? ¿Qué debo hacer?». La primera idea que se le ocurrió al joven sobre cómo actuar fue algo sacado de la fantasía, lo que le valió una respuesta sarcástica de la voz en su cabeza. Dejando las bromas a un lado, el sistema le explicó seriamente su misión. Le contó que una fuerza del mundo interno elegiría a 8 representantes, otorgándoles poderes especiales. Si estas personas se corrompían por el deseo y el poder, inclinarían el equilibrio del mundo hacia el lado negativo, provocando su colapso. «Tienes que detenerlas antes de que eso ocurra», sentenció la voz, mostrándole un vago recuerdo de la chica que conoció en el patio. Mientras rellenaba un formulario, el muchacho se preguntaba cómo podría lograrlo. Poco después, se encontraba en el consultorio psicológico, cumpliendo con el plan que había hecho antes. Una consejera lo recibió y le preguntó si había tenido algún problema.
Él entregó el formulario que había completado y le agradeció por su tiempo, tratando de restarle importancia al asunto. La voz en su cabeza, sin embargo, se quejaba de estar ahí, preguntándole si todavía creía que era una alucinación. Si el mundo colapsa, yo también desaparezco, le recordó. Pero él tenía sus propias razones. Necesitaba la evaluación de un tercero para descartar cualquier duda de manera lógica. Una vez aclarado eso, se centró en lo importante y le preguntó al sistema, ¿por qué yo? La voz se animó de inmediato. «Has final preguntado lo que se necesita», exclamó, y con un pulgar arriba le reveló, «porque tú también eres del equipo del Sonsi Dulce». Le explicó que no estaba solo y que su plan era formar todo un ejército de salvadores dentro de ese mismo equipo. La revelación del equipo del Sonsi Dulce fue recibida por el joven con una mirada totalmente inexpresiva, lo que irritó a la voz en su cabeza. «Ahora entiendo por qué es tan difícil mantener el lado positivo», pensó el muchacho con ironía. La sesión con la consejera continuó. Ella le confirmó que, según los resultados de su cuestionario, su estado mental era perfectamente saludable y su madurez superior a la de otros chicos de su edad. Mientras el sistema intentaba inspirarlo con frases sobre el poder y la responsabilidad, el joven las descartaba internamente como simple manipulación. Al final, la consejera añadió que, considerando lo que había vivido, era casi un milagro que se mantuviera tan sano. Al salir del consultorio con la bolsa de comida todavía en la mano, la voz le preguntó si había decidido aceptar la misión. Él simplemente pensó que se ocuparía de eso después de hacer su entrega, si es que el mundo seguía existiendo para entonces. Una semana después, mientras caminaba por un pasillo, le reclamó al sistema por no haberle dicho cómo encontrar a las 8 personas que debía detener. La voz le dio una respuesta evasiva sobre la ley de la atracción y el destino. En resumen, concluyó, no tienes que buscarlas, el destino hará que se crucen. Justo en ese momento, escuchó que alguien lo llamaba. Era la jefa de clase quien se acercó a él con rostro preocupado. «Usé, mejor no vuelvas aún al salón». «Hay una persona extraña», le explicó la jefa de clase con nerviosismo. Dentro del salón, la chica de cabello anaranjado que había conocido la semana anterior estaba sentada sobre un escritorio, exigiéndole a los demás que le dijeran dónde estaba él. Sostenía una hoja con una calificación perfecta, molesta por la idea de que un buen estudiante como él se estuviera saltando las clases. Ignorando la advertencia, el joven entró al aula. «Oh, por fin apareces», dijo ella en cuanto lo vio. Él intentó disculparse por el incidente de la semana pasada, pero ella lo interrumpió bruscamente. «No pidas disculpas», exclamó, levantando una mano. «El orgullo que perdí lo recuperaré yo misma». Se plantó frente a él, lo señaló y le ordenó que la llamara jefa. Los ojos de la chica brillaron de repente. En una de sus pupilas apareció un símbolo luminoso en forma de corazón. Había activado su poder especial. Con su poder activado, los verdaderos pensamientos de la chica salieron a la luz. Aquel era su plan de venganza, ideado durante toda la semana para humillar al estudiante modelo delante de todos. En su imaginación, se veía a sí misma como una figura triunfante que lo dominaría para siempre, sintiéndose una genio por su astucia. De vuelta en la realidad del pasillo, bajo el efecto del control mental, el joven la miraba con los ojos vacíos. «¡Rápido! ¡Llámame jefa!», le ordenó ella, esperando una sumisión forzada y vergonzosa. Sin embargo, la respuesta del muchacho la tomó completamente por sorpresa. Con una calma inesperada, él inclinó la cabeza, tomó suavemente su mano y respondió con una voz serena. «¿Sí, mi ama?». El gesto y las palabras la dejaron sin hálito, con el rostro completamente sonrojado. Su plan de humillación se había transformado en una escena que parecía sacada de una novela romántica. Los estudiantes que observaban en el pasillo estallaron en risas, no de burla hacia él, sino por lo insólito de la situación. Totalmente abrumada y sin saber cómo reaccionar, la chica solo pudo gritar sonrojada. «¡Juse! ¡Qué valiente eres!». Su venganza había fracasado de la forma más inesperada. Mientras la chica se quedaba paralizada de la confusión, preguntándose por qué su orden no había funcionado como esperaba, el joven guardaba el secreto en su interior. No era que la habilidad de ella hubiera fallado, sino que él había utilizado un cheat para contrarrestarla. Más tarde, a solas, tuvo una conversación con el sistema. Astutamente, se quejó de que había sido completamente indefenso ante el poder de la chica
y, fingiendo enojo, le exigió que le diera alguna habilidad para poder cumplir su misión. El sistema, entre lágrimas teatrales, le explicó que, como representante del lado positivo, no podía otorgar cheats que rompieran el equilibrio del mundo. Con una mirada de suficiencia, el joven presionó al sistema, que acabó estallando de frustración y llamándolo inútil. Sin embargo, la táctica funcionó. El sistema cedió y le ofreció un poder de resistencia, pero con una seria advertencia. Los cheats no eran bien vistos en el mundo y venían con efectos secundarios que se intensificarían con el uso hasta el punto de poder volverlo loco. Pero todo había sido una farsa. La verdad era que el joven ya poseía un poder de resistencia desde que supo de la existencia de la chica. Su sumisión en el pasillo, su respuesta de «sí, mi ama» y su posterior discusión con el sistema no fueron más que una actuación dramática. Había fingido ser controlado y luego estar indefenso, todo para ocultar sus verdaderas habilidades y manipular al sistema para obtener aún más poder. A pesar de su actuación, el joven sintió una punzada de culpa por manipular de esa manera a la chica, pero rápidamente reafirmó su decisión. «Esta es una batalla que no puedo perder», pensó con determinación. Sin previo aviso, tiró de ella, la hizo girar y la sujetó en un movimiento rápido que la dejó inmovilizada en una especie de dramático dip. Completamente descolocada, la mente de la chica se llenó de preguntas. No entendía cómo habían llegado a esa situación, qué era lo que él pretendía, o si, por alguna extraña razón, sentía algo por ella. Su caótica reflexión fue interrumpida por un grito furioso que resonó en el pasillo. «¡Xuan Huanyang!», era el director, que había aparecido con la jefa de clase y los miraba con enfado. «¿Qué estás haciendo?», les gritó, acercándose a ellos. El director, ignorando al joven, agarró a la chica por el cuello de la camisa, regañándola por estar en un aula que no era la suya. Mientras la arrastraba por el pasillo, ella intentaba culpar al joven, pero el director no la escuchó. «Deja de dar excusas», le ordenó. «Escríbeme una reflexión de 800 palabras». Una vez que el director se llevó a la chica, un amigo se acercó al joven y, pasando un brazo sobre sus hombros, le dijo en broma que ya se había ganado a la alumna más problemática de la escuela. Él desvió el comentario con sarcasmo, pero la jefa de clase intervino rápidamente para restablecer el orden y enviar al amigo de vuelta a su asiento. Fue entonces cuando el joven se dio cuenta de que ella había sido quien había ido a buscar al director. Si no lo hubiera hecho, manejar la situación en medio de tanto caos habría sido mucho más complicado. Se tiró hacia ella y le agradeció por haber llegado a tiempo. Tímidamente, ella respondió que no había hecho nada y que, de todos modos, él parecía tener la situación bajo control. Con una sonrisa él replicó: «La jefa me salvó. Si alguna vez necesita ayuda». Sin embargo, el alivio del momento se desvaneció abruptamente. Se dio cuenta de que había mantenido su poder de resistencia activado durante demasiado tiempo y se preguntó cuán graves serían los efectos secundarios de los que el sistema le había advertido. De repente sintió una punzada. «Mi conciencia está empezando a nublarse», pensó mientras se llevaba una mano a la cabeza. El temido efecto secundario estaba comenzando. Al verlo tambalearse, la jefa de clase se acercó preocupada, preguntándole si se encontraba bien y tocando su frente para sostenerlo. Pero el mareo fue demasiado fuerte. El joven perdió el equilibrio y, en un intento por no caer, se agarró instintivamente de su brazo, arrastrándola con él al suelo. El golpe lo dejó aturdido. Al recuperar un poco la conciencia, se encontró en una posición extraña y comprometedora, con la cabeza apoyada sobre la chica, que parecía haberse desmayado. Mientras se preguntaba qué había pasado, la voz del sistema apareció con un tono alegre. «¡Felicidades, Juse! ¡Ya encontraste al segundo parásito!». La revelación lo dejó perplejo. En ese momento, la jefa de clase despertó y, al darse cuenta de la situación, gritó su nombre, completamente sonrojada y sorprendida. Avergonzado, el joven se levantó de inmediato. «Lo siento, ya me levanto», dijo, para luego extenderle la mano y ayudarla a incorporarse. Ella lo miró desde el suelo, todavía aturdida y con las mejillas sonrojadas por la inesperada cercanía. Mientras le ofrecía la mano, su mente se llenó de dudas. La chica frente a él, la jefa de clase que lo había ayudado, era también el segundo objetivo de su misión, el parásito que debía detener. La miró fijamente y un conflicto se apoderó de él. «¿Qué hago? ¿La ayudo?».
Mientras el sistema le aconsejaba evitar el contacto al no conocer la habilidad del nuevo objetivo, el joven decidió ignorarlo. Tomó la mano de la jefa de clase, provocando el enojo de la voz en su cabeza que lo tachaba de idiota por arriesgarse a los efectos secundarios de sus cheats. En el instante en que sus manos se tocaron, la chica pareció sobresaltarse. «Lo siento, UC», pensó, y en ese mismo momento una luz dorada brilló intensamente en su pupila. Su poder se había activado. Una vez que la ayudó a ponerse de pie, él notó que seguía algo inestable. Preocupado de que pudiera tener hipoglucemia, le sugirió llevarla a la enfermería. Visiblemente nerviosa, ella rechazó la oferta de inmediato. «No, estoy bien, solo tropecé por accidente, no tienes que preocuparte», dijo, apartando la mirada. El joven se dio cuenta de que ella no estaba siendo del todo sincera, pero decidió no insistir para no incomodarla. En su lugar, le sonrió amablemente y dijo: «Bien, entonces, jefa, recuerda mirar bien por dónde caminas de ahora en adelante», cerrando el incidente con su propia excusa. Con una determinación repentina, la jefa de clase asintió. Mientras lo miraba, sus pensamientos se arremolinaban. Apreciaba su amabilidad, pero al recordar la escena del joven con la otra chica, un oscuro deseo de posesión la invadió, anhelando que esa amabilidad fuera solo para ella. Ajeno a su conflicto interno, el joven se despidió cortésmente, listo para marcharse, pero antes de que pudiera dar un paso, ella lo agarró del brazo. «¡Espera!», le gritó. Él se detuvo y le escuchó. Con nerviosismo, ella le explicó que la escuela iba a organizar un festival de cine, y con un ligero sonrojo le hizo la verdadera pregunta: «¿UC, quieres ir conmigo mañana?». Sin dudarlo un instante, él sonrió y aceptó con entusiasmo. «Claro, entonces nos vemos mañana». Mientras se alejaban, los murmullos de los otros estudiantes llenaron el pasillo. Para todos los que habían presenciado la escena, estaba claro: la jefa de clase acababa de invitar a Gusé a una cita. Después de clases, al llegar a su casa, el sistema comenzó a regañarlo por haber tocado a la jefa de clase, ignorando sus advertencias. Pero el joven no lo escuchaba, estaba inmerso en su propio análisis. Su arriesgada acción había sido un movimiento calculado. Con ese breve contacto había confirmado sus sospechas sobre la habilidad de la chica. Era muy probable que pudiera leer la mente a través del tacto. El verdadero problema, pensó, era la fuerza de ese poder. Durante el encuentro, se había obligado a sí mismo a no pensar en nada para bloquearla, pero no estaba seguro de haberlo logrado. El sistema, al enterarse, se quedó asombrado por su increíble disciplina mental. La conversación cambió de tono cuando el joven, molesto, le reclamó al sistema por no haber activado su poder de resistencia cuando se lo indicó con una señal secreta. Ambos se enfrascaron en una discusión sobre su mala coordinación y él llegó a la conclusión de que el sistema era un completo inútil. De repente, en medio de la discusión, su expresión cambió. Sintió una presencia. Antes de que pudiera reaccionar por completo, una pierna apareció de la nada, lanzando una patada directa hacia su cabeza. Alguien lo estaba atacando en su propia casa. La atacante, una chica de cabello rosado con una flexibilidad impresionante, resultó ser su hermana. «¿Con quién hablabas, mi querido hermano?», preguntó mientras se acercaba a olfatearlo. «¿Y por qué hueles a gata callejera?». Antes de que pudiera responder, ella lo derribó y lo inmovilizó en el suelo sentándose sobre su espalda. «¡Mi mano!», gritó él, no por el dolor, sino para poder alcanzar su bolsillo. Con esfuerzo, sacó un cupón casero. «Esta noche yo cocino». Su hermana no se inmutó. «¿Crees que con esto puedes compensarme?», replicó. Él sacó un segundo cupón de ayuda con la tarea y finalmente un tercero que prometía 60 minutos de spa completo. La oferta surtió efecto. La furia de la chica se desvaneció al instante, siendo reemplazada por una dulzura repentina. Se levantó, tomó los cupones y le dijo con una voz tierna: «Querido hermano, trabajas mucho. Por favor, descansa bien». Una vez que ella salió de la habitación, el joven se sentó, completamente agotado. El sistema apareció y comentó: «Tu hermana tiene buenas habilidades». Una vez en la soledad de su habitación, la dulce fachada de la hermana se derrumbó.
Se arrodilló en su cama, frustrada consigo misma. Quería haber rechazado los cupones de su hermano, pero su oferta había sido demasiado tentadora. Mi cuerpo es un traidor, pensó con rabia. Su enfado, sin embargo, se redirigió rápidamente. La idea de otra chica acercándose a su hermano alimentó su determinación. No, se dijo a sí misma, hoy mismo descubriré quién es esa gata callejera. Decidida a tomar medidas extremas, se puso de pie. Solo queda usar esa técnica, murmuró, preparándose para lo que vendría. Una intensa luz roja brilló en su ojo formando una X luminosa, mientras un poder inmenso se desataba. Y con esa impactante revelación, llegamos al final de este resumen. La historia de Wu Se y su lucha por mantener el equilibrio del mundo apenas comienza. Este increíble manga todavía se encuentra en publicación, así que salen nuevos capítulos que continúan desarrollando la trama. Si te ha gustado la historia y quieres saber qué pasará con la cita en el Festival de Cine, cuál es el poder de la hermana y cómo nuestro protagonista manejará estos parásitos, no olvides apoyar la obra original. Suscríbete para no perderte la continuación de este resumen, deja un buen like si lo disfrutaste y comenta qué crees que pasará después.